Claro, Tony, te tengo que interrumpir porque ya tenemos con nosotros al senador Marco Rubio y quiero que posterior a la entrevista tengamos esta conversación. Acabas de tocar un tema interesantísimo y quiero que le demos seguimiento a eso. Quiero que a nombre de Radio Luz y Salem Communication, Salem Español, le demos toda la bienvenida al senador republicano por la Florida, Marco Rubio. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muy buenos días. Buenos días para usted. Gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, se lo agradezco muchísimo. Óigame, para nosotros es un inmenso placer que pueda ubicar ya este tiempo acá para Radio Luz. Sabemos que su trabajo es demandante, sumamente demandante. Quiero comenzar hablando acerca de este tema porque sé que para usted es importante. Para usted el trabajo, para usted implica viajar, le demanda mucho tiempo, por días a lo mejor estar lejos de la familia en otro estado, en Washington, D.C. Cuando tiene la oportunidad de hacerlo, ¿cuán valuable es para usted emplear tiempo de calidad con su esposa y sus 4 hijos? Bueno, todo en la vida es prioridades, ¿no? Y uno tiene que creer, yo siempre he sabido, pero hay que creerlo también, hay que implementar la creencia de que mi prioridad tiene que ser mi familia primero. Es el más importante trabajo que yo tengo, más importante que el Senado, es mi función como padre, mi función como esposo, mi función como aquí en mi caso, ¿no? Es la función más importante que yo tengo, así que yo tengo que hacer eso bien, para hacerlo bien hay que dedicarle el tiempo. Usted comenzó acá trabajando en la Florida desde uno de los distritos de Miami, el 111, si más no recuerdo, y también en el 2006 usted ingresó como portavoz del Parlamento. Una de las cosas que hemos visto es su consistencia y su elocuencia en cada uno de los discursos y pudimos observar estas cosas acá en Tampa hace algunas semanas. ¿Cuáles son los planes para que el hispano se beneficie y cuáles son los planes que ayudarán a que la Florida pueda ser un mejor estado en estos próximos años de ser Mitt Romney nuestro próximo presidente? Bueno, yo creo que para toda la población, pero creo que esto es importante especialmente para los hispanos y esas personas que se encuentran aquí en la primera o segunda generación, es tener oportunidades de mejorar su vida económicamente, mejorar su vida en todo aspecto. Y eso es una combinación de dos cosas. Número uno, una economía vibrante, una economía que está creciendo y creando esas oportunidades. Y segundo, las oportunidades para educarse, para tener a su disposición los requisitos necesarios para poder aprovecharse de esas oportunidades que ofrece la economía. Es decir, que una cosa es tener una economía que está creando buenos trabajos, pero si uno no está capacitado para hacer ese trabajo, pues entonces no puede tomar ventaja de esa oportunidad. Claro. Así que es una combinación de esas dos cosas. Y creo que el partido que se enfoque en eso, el movimiento político que se enfoque en esas dos metas, y que tenga soluciones concretas para avanzar esas dos metas, claro, es el que va a ganar el voto hispano y el que va a tener el apoyo de la población en general, pero especialmente los hispanos. Oiga, en el 1962 su abuelo llegó acá a los Estados Unidos como inmigrante. Su abuelo recibió también de parte de un juez una orden de deportación para regresar a Cuba. Se mantuvo en los Estados Unidos durante 4 años ilegalmente y finalmente recibió su residencia. ¿Qué le podemos decir a las personas que hoy residen aquí en este país que no gozan de los privilegios de permanecer legalmente en él? ¿Y qué está haciendo usted como senador para que estas cosas cambien? Bueno, primero, el tema migratorio es un tema complejo porque en todos los casos no son iguales. En el caso de mi abuelo, por ejemplo, era un caso político. Él venía huyendo un comunismo. Era imposible regresarlo. Es decir, los Estados Unidos estaban virtualmente en guerra. Fue en el año 63 cuando llegó. Y en ese año llegó a pocos meses antes ya había pasado Bahía Cochino y Girón, y estábamos a pocas semanas de la crisis de los misiles, de los cohetes con Rusia, así que era imposible devolver es que no había relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Más allá y creo que hay personas hoy en día que se encuentran en circunstancias iguales. Por ejemplo, estamos viendo si algo surgir en Venezuela y en otras partes del mundo, en Nicaragua también. Hay otros países en cuales existe, así que para este país siempre va a tener espacio y siempre debe tener espacio para refugiados políticos. En los temas económicos, personas que migran aquí por razones económicas, miren, al año 56 mis padres vinieron a este país por primera vez, antes de Fidel Castro, y obviamente venían buscando oportunidades, y vinieron a través de un sistema que existía, un sistema legal, y creo que este país tiene esa obligación a través de nuestra historia de crear un sistema de migración legal donde eso sea posible. Obviamente tenemos que tener un sistema y esa ley hay que respetarla y hay que seguirla, pero tenemos que tener un sistema para honrar nuestro legado como un país de leyes,
pero también como un país de inmigración. Bueno, al mismo tiempo quiero que también nuestro presidente de Salem Español y también el presidente de la organización Conservadores, con quien estábamos hablando precisamente algunas de las cosas referente a por qué se ha emitido este mensaje de parte de la derecha, del Partido Republicano hacia los conservadores, se una a esta conversación. Tony, bienvenido y acá tienes el micrófono. Bueno, Marco, gracias. Qué privilegio tenerte aquí con nosotros en Radio Luz. El privilegio es mío, Tony. Gracias por la invitación. Absolutamente, mi hermano. Hablando un poquito del grupo hispano, yo en el país entero abriendo emisoras de radio y hablando y mirando con todo el mundo, veo el hispano conservador en naturaleza, alguien que es de familia, para matrimonios de hombre y mujer, respetando la vida. A la misma vez estamos siendo secuestrados en muchos casos por la izquierda, pero hay un mensaje confuso viniendo de algunas partes de la derecha. Esa área donde el hispano naturalmente puede cambiar elecciones de aquí al 2050, cuando es básicamente mayoría. ¿Qué puede ser el Partido Republicano para mejorar eso? Tú eres un modelo, creo que para el país, un hombre conservador, joven, hispano, que conoce el sueño, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para cambiar ese mensaje y capturar esta gran audiencia que debe estar en el lado derechista? Bueno, Tony, yo siempre he dicho y sigo diciendo que el tema migratorio es sumamente importante. No es el tema más importante en la vida en este momento de los hispanos, pero es un tema importante porque realmente le manda un mensaje sobre qué es lo que piensa el movimiento sobre ellos, como pueblo, como comunidad. El tema migratorio es importante y creo que es importante que la derecha sea muy clara, que nosotros somos, por ejemplo, los republicanos, que soy miembro del Partido Republicano, que los republicanos estamos a favor de la inmigración legal. Entendemos lo importante que es la inmigración legal para la economía de este país y para el futuro de este país. Y que nosotros creamos esto. Creo que desafortunadamente en el pasado, cada vez que hablábamos de la inmigración, simplemente se hablaba de lo que estábamos en contra. Cada vez que uno ve a un republicano hablando sobre inmigración, simplemente lo que hoy es hablando sobre eso, a qué se opone. Pero también hay que hablar de qué estamos a favor. Y lo que estamos a favor es un sistema de inmigración legal que funcione bien. Creo que un sistema de inmigración legal que no funcione bien contribuye y crea inmigración ilegal. Marco, como portavoz de la Casa de Representantes en la Florida, cuando tú te fuiste, vi un video en YouTube del discurso final tuyo. Y honestamente, eso fue la primera cosa que me impresionó, de muchas cosas que me impresionan de lo que Dios está haciendo contigo. Los últimos 6 o 7 minutos de ese YouTube video, era como si casi eras pastor, hablándole a miles, porque estabas hablando y con tanta profundidad de Dios, de la prioridad que era Dios en tu vida. Cuéntanos un poquitico de eso. Yo sé que hablaste de eso también en la convención, delante de cientos de millones de personas en el mundo. Cuéntanos un poquitico de esa gran relación que se ve que tienes con el Señor. Yo no sé si lo hago siempre bien, pero lo trato de hacer y creo que tengo una obligación en todo momento de que tenga la oportunidad de hablar delante de una audiencia amplia, de reconocer la realidad. Y la realidad y la verdad es que Dios controla todo. Aunque no lo vayamos a reconocer, es decir, que aunque la Corte Suprema pasa una ley diciendo que del Dios no se puede hablar, no quiere decir que Dios no va a estar presente. Y ese fue el punto de mi discurso. El discurso fue un discurso muy personal, se trataba específicamente sobre mí y sobre mi carrera, y quería reconocer en aquel entonces el papel que yo pensaba que Dios y la fe tenían no solamente en mi vida, sino en el país. Y eso utilicé esa oportunidad para reconocerlo. Por otra parte, obviamente creo que como país para nosotros es importante reconocer nuestro legado. Fue un país fundado en principios espirituales. Este país empieza con la creencia que nuestros derechos no vienen del gobierno y de nuestras leyes. Nuestros derechos encuentran su origen en Dios y en los derechos que crea Dios. Y eso siempre hay que reconocerlo, porque si nos olvidamos eso, nos hemos olvidado lo que ha separado este país del resto del mundo. Y estamos mirando ahora muchas cosas que separan este país del resto del mundo. Una es lo que está pasando en otras partes del mundo y lo que pasó en Libia, hablando del asesinato básicamente del embajador allá, hablando un poquito ya fuera de las 4 esquinas de los Estados Unidos, Marco. Obviamente la reacción de la Casa Blanca fue muy tímida y bastante débil. Cuéntanos la primera cosa que tú, cuando oíste esto, ¿qué pensaste y qué hubieras
¿Qué hubieras hecho tú en una situación como esa? Vivo una Casa Blanca muy débil en reacción. Bueno, como la enorme mayoría de los americanos, cuando yo vi esas imágenes, estas protestas y después el asesinato del embajador, pues me puse sumamente, no solamente triste, sino bien enojado. Nosotros hemos dedicado millones y millones de dólares a ayudar a las personas en esa región del mundo, y entonces lo que nos encontramos son estas protestas. Pero por otra parte, también era un momento de reflejar sobre cuál era la causa de todo esto. Y empezamos por decir que la causa de los asesinatos del embajador y el otro personal en Libia no era el video, eso era un ataque terrorista. No un ataque terrorista del gobierno de Libia, un ataque terrorista de terroristas. También hay que reconocer que esto es un momento clave para el mundo islámico. Ellos tienen que decidir qué tipo de futuro quieren. Ellos quieren un futuro controlado con estos extremistas, porque estos extremistas es un problema de ellos, no es problema nuestro. Ellos van a tener que resolverlo, lo van a tener que rechazar. Si no lo rechazan, pues entonces sus hijos van a heredar un mundo de violencia, un mundo atrasado, y en esa dirección que en algunos países están yendo. Así que es el momento de rechazar eso. Por otra parte, debemos esperar que los líderes de esos países también rechacen eso claramente. Hay una larga historia en esa región de líderes que en inglés nos dicen una cosa y después en árabe dicen otra cosa completamente distinta. Y vimos un ejemplo de eso en Egipto, donde el presidente nuevo de Egipto condenó los ataques contra la embajada americana en inglés, pero su mensaje al pueblo fue algo completamente distinto. Su mensaje a su propio pueblo era un mensaje de condenar ese video y terminar por decir que, mira, el video es un video pesado, pero por otra parte ese video en este país cualquiera puede ser un video pesado. Este es un país que hace varios años alguien puso un crucifijo en un cubo lleno de orines y recibieron dinero del gobierno de los Estados Unidos. Eso fue considerado arte. Es decir, que este es un país libre donde las personas hacen cosas horribles, pero tienen la libertad de hacerlo, aunque no es lo derecho. Por otra parte, hay que entender que nuestra cultura es ofensiva a los radicales islámicos. Es decir, ellos consideran que cualquiera que no es como ellos, si eres cristiano, eso te puede costar la vida en estos países. Así lo estoy hablando de todos los musulmanes, pero para los radicales nuestra cultura es ofensiva. Ellos nunca van a aceptar la paz. Y o ganan ellos o ganamos nosotros. Y así ese es el pensamiento que tenemos que tener en relación a ese grupo pequeño, pero muy peligroso, de radicales que se encuentran en esa región del mundo. Bueno, si nos acaban de sintonizar, estamos conversando hoy con el senador Marco Rubio. Senador, hemos escuchado al gobernador Mitt Romney hablar de que él quiere ayudar a la familia, de que el presidente Barack Obama se ha ocupado por mucho tiempo de tratar de proteger a nuestros bosques, a los océanos, a los ríos, etcétera, pero que él quiere ayudar a la familia. Y cuando veo algunas de las cosas por las cuales él quiere abogar y defender, me doy cuenta que sin duda alguna estos son los principios establecidos en la mera palabra de Dios. ¿Cómo es que usted cree que él va a poner acción a las palabras pronunciadas por él acá en la convención en Tampa? Bueno, mira, yo creo que primero, más importante que nada, es la creación de oportunidades. Y la creación de oportunidades económicas es producto de una economía vibrante que está creciendo, que está creando empleo, nuevos negocios, etcétera. Por otra parte, tenemos que depender más sobre las instituciones tradicionales. La familia, por ejemplo, aquí se le ha puesto estamos contando mucho en el gobierno, es decir, pensando que el gobierno nos va a resolver los problemas. Obviamente el gobierno es importante, el gobierno tiene un papel importante, pero también importante es el papel que tenemos nosotros en la vida personal, como padre, como esposo, como vecino, como miembro de la comunidad. De esas responsabilidades no se borran simplemente porque el gobierno también lo está haciendo. Y creo que eso también nos tenemos que enfocar sobre eso. Y creo en la manera en cual ha vivido su vida. Ha sido un ejemplo de ese tipo de servicio. Romney, él lo entiende, pues la manera que ha vivido su vida lo entiende. Así que estas son las cosas que yo creo que él va a poder hacer como presidente de los Estados Unidos. No simplemente crear las condiciones económicas para que crezca la economía, sino también crear las condiciones para que el pueblo entienda que nuestro papel como ciudadano privado, como vecino, padre, abuelo, vecino, esposo, esposa, miembro de la comunidad, tenemos obligaciones también. ¿Cuál es la manera en que esta nación puede volverse a Dios y darle a Dios el lugar merecido en este país? Bueno, mira, eso es una pregunta importante porque yo creo que ese papel le corresponde a la iglesia. Yo creo que a veces nosotros, los cristianos, los que los involucramos a la vida espiritual y cristiana de este país, a veces le echamos toda la culpa a los políticos y buscamos a los políticos para las soluciones. La solución a los problemas de este país no está en la política. La solución que está tocada no está en la política, es importante. Y obviamente nuestros valores deben informar nuestras decisiones políticas. Es decir, yo como creyente tengo una obligación
de traer las cosas que yo creo y sé que son verdad, a que me informen en las decisiones que yo hago y la manera en que vivo mi vida. Pero las soluciones a los problemas, eso que usted ha tocado en este momento, esas soluciones no se van a encontrar en la política, simplemente se van a encontrar en nuestra vida de fe, y eso le corresponde a la Iglesia. Creo que tenemos una obligación de enseñarle a la próxima generación la verdad, de no aceptar simplemente esta sociedad moderna controlada por el cine, la televisión y la música, que le está enseñando a nuestros hijos que la verdad a veces es relativa, ¿no? Que lo bueno y lo malo no existe, que todo es relativo, que todo depende. Eso no es verdad. Hay ciertas cosas que no son correctas, hay ciertos valores que son importantes para que como ser humano podamos funcionar bien en este mundo. Y creo que eso siempre le corresponde a la familia y a la Iglesia, no al gobierno. ¿Cómo está usted asistiendo personalmente al gobernador Mitt Romney para que él sea nuestro próximo presidente? Bueno, él me ha pedido que haga varias cosas, ¿no? Estoy haciendo muchas entrevistas. He viajado de parte de él a diferentes estados cuando me lo piden y lo seguiré haciendo de aquí a las elecciones. Obviamente, la gran mayoría de las obligaciones que hay encima de él y de su compañero de boleta, pero yo siempre me he comprometido a ayudarlo en cualquier ocasión y oportunidad que tenga, y lo he hecho. Esta semana estuve de parte de la campaña en Ohio y voy a regresar la semana que viene a diferentes partes, a Carolina del Norte. Así que si me piden hacer algo y lo puedo hacer, lo hago. Lo que dijo Marco es correcto. La Iglesia tiene que despertarse y votar valores. Si eso pasa, nunca una elección se pierde en esta ciudad, en este estado y en este país. Y te quiero felicitar, Marco, porque lo dijiste claro y bien. Y con la gracia de Dios, la Iglesia y los creyentes que nos están oyendo y que nos van a oír esto grabado en muchas otras ciudades, van a despertarse y van a oír. Bueno, le agradezco la oportunidad de hablar sobre eso. Yo creo que es importante. Yo vuelvo y repito, yo creo que para mí es un honor tener esta oportunidad de servir en este momento de mi vida. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad y también rezo que lo haga bien, ¿no? Y que nos proteja a este país y a todos nosotros en la labor que vamos a tener en levantar a este país que ha servido como un gran ejemplo para el resto del mundo. Gracias, senador, por tu tiempo y vamos a estar orando por ti y siguiendo apoyando todo lo que estás haciendo. Pues muchísimas gracias, Tony.